Gracias a todos los que se conectan a esta gran actividad conocida como Noches de Medicina Interna. Soy Jaime Sarmiento, médico internista y con formación en cuidados intensivos, fellow del programa de la Universidad de Cartagena. Y tengo el gusto de presentarles en el día de hoy, gracias a este encargo que me hizo el doctor Neomar Pájaro, al doctor Melquis Vuelvas, que es médico internista e intensivista, quien hace parte Y lo del mismo, ahorita que lo staff busque. del Hospital Serena del Mar y que hace parte del grupo de médicos internistas de la urgencia del Hospital Universitario, quien nos departirá en la noche de hoy con una charla sobre ultrasonografía en cardíaca y, tal como él la ha nombrado, evaluación ecocardiográfica desde lo básico y complejo visto desde el punto de vista práctico. Doctor Melqui, vuelva, los micrófonos son suyos. Bienvenidos. Bueno, muy buenas noches para todos. Muchas gracias por la invitación. Este tema, como he titulado, evaluación clínica, porque lo más importante es conocer el contexto clínico de lo que realmente está aconteciendo en mi paciente y, por supuesto, pues haciendo uso de la herramienta de la ecocardiografía para la evaluación de estos pacientes desde el punto de vista o para el internista, como es dedicado a este evento, pero es perfectamente extrapolable a cualquier persona que tenga la oportunidad de tener el recurso para evaluar un paciente eh, cardiovascular. Desde hace muchos años, hace siglos, no, la medicina, pues como ha sido enseñada en la exploración física, las técnicas clásicas como es uno, la inspección, dos, la palpación, tres, la percusión y cuatro, la ocultación, y por muchos años, pues así no las han enseñado, ¿cierto? Pero hoy por hoy, con el advenimiento de el ultrasonido, aparece como un quinto elemento de ese examen físico, con lo cual pues podemos hacer una aproximación mucho más precisa, exacta, y con lo cual hacer mejor diagnóstico y mejor aproximación en las intervenciones pues que básicamente hagamos. Y es así pues entonces como pasamos de esto a lo que hace muchos años pues esto se veía como una ciencia ficción o el futuro. Hoy pues básicamente lo vemos como para nosotros ya es prácticamente nuestro, nuestro presente, ¿cierto? Y esto motiva pues básicamente a que en las escuelas de medicina pues ya no solamente nos enseñen la semiología, que es muy importante, cómo hacer un muy buen examen físico, pulmonar, cardiovascular, etcétera. Así también nos deberían enseñar ya desde la escuela cómo hacer exploraciones a través del ultrasonido, dado que es el presente y es en muchos sitios la forma como se ejerce la medicina con una buena práctica. Pero bueno, lo que nos reúne hoy es la evaluación cardíaca. Todos conocen pues básicamente el corazón, un corazón derecho, un corazón izquierdo, una aurícula derecha, a la cual pues llega el retorno venoso. Está a través de la valva tricúspide, pasa al ventrículo derecho, está a través de la pulmonar, pasa hacia la circulación pulmonar, la arteria pulmonar, llega pues a nivel pulmonar, a través de los capilares, posteriormente las venas pulmonares, retornando al corazón aurícula izquierda a través de la valva mitral, fluye pues la sangre, ¿cierto? Hacia el ventrículo, llena este y posteriormente es eyectado a través de la valva aórtica hacia la circulación sistémica, pues principalmente hacia la aorta y posteriormente por el resto de la economía. Recordando algo de conceptos de fisiología importantes a lo largo de la presentación, pues vamos a darnos cuenta por qué. Recordando el ciclo cardíaco, el cual, pues básicamente la sístole o la diástole, comienzo con la diástole, termina en el momento en que comienza un QRS. Si aquí tuviera un electrocardiograma, justo aquí encima de esta línea, habría un QRS. En este momento, pues se ejerce una contracción isovolumétrica en la cual no hay un movimiento de volumen sanguíneo, pero sí se produce el cierre de la valva mitral. Aumentan las presiones a nivel
intracavitarios, llegando a un punto en el cual la presión intraventricular sobrepasa la presión de la aorta, abriéndose la válvula aórtica y en este momento comenzando a producirse la eyección ventricular, que sería esto acá y esto acá. Posteriormente comienza a haber una caída de las presiones a nivel del ventrículo, igualándose con la de la presión sistémica, generándose aquí un cierre de la válvula aórtica, como es aquí en este caso, y, seguido a eso, si tuviéramos un electrocardiograma aquí, pues aquí estaría el final de la onda T, determinando el final de la sístole. Y a partir de este momento, iniciando la diástole, entre estos dos espacios, lo que se determina la fase de relajación isovolumétrica, que sería esta fase, en la cual hay una caída rápida de las presiones intraventriculares, sobrepasando o bajando o estando más allá o más abajo de las presiones de la aurícula, abriéndose de esta manera. Al sobrepasar la presión de la aurícula hacia el ventrículo, se abre la válvula mitral, comenzando de esta manera eh, la fase de llenado temprano ventricular y posteriormente, en la medida de que se va llenando el ventrículo, progresivamente se van igualando las presiones a las presiones de la aurícula y se genera esta fase aquí que se denomina diástasis. Al final de la diástole, entonces luego vamos a tener una patada auricular, una contracción auricular que va a aportar el 20% de el llenado ventricular en los corazones sanos. Y posterior a esta patada auricular, eh, si aquí hubiese un electrocardiograma, entonces iniciaría aquí nuevamente un QRS, lo que determinaría entonces el final de la diástole. Y así, repetidamente, pues se daría nuevamente un ciclo infinitamente hasta que el paciente, pues mientras esté vivo, ¿cierto? Los determinantes del gasto cardíaco, entonces no solamente ver las fases del ciclo cardíaco, sino saber y entender de que hay unos determinantes que van a influir en el buen rendimiento de ese corazón. Entonces, por un lado, la precarga, un corazón normal en la medida en que se aumente la precarga, el retorno venoso, la precarga, él debe ser capaz de aumentar la contractilidad y de esa manera también aumentar el volumen sistólico y aumentar el gasto cardíaco. Un corazón enfermo, al aumentar la precarga, básicamente no va a ser capaz de aumentar la contractilidad, por el contrario, la contractilidad puede decaer más sin aumentar el volumen sistólico, sin aumentar el gasto cardíaco e incluso podría reducirse este mismo. No solamente hablamos de precarga, sino también de poscarga. Y eso tiene que ver con la capacidad que tiene o la velocidad de acortamiento de las fibras. En un corazón normal, ante un incremento en la poscarga, este debería ser capaz de aumentar su fuerza de contractilidad al aumentar la velocidad de acortamiento de las fibras. En un corazón enfermo esto no va a ser posible y por el contrario la velocidad de la fibra va a estar más bajo y pues a su vez se va a correlacionar esto con un menor rendimiento cardíaco. No solamente entonces hablamos de precarga y poscarga, sino también del acople que debe tener ese corazón entre la función de la contráctil cardíaca, contráctil y relajación, así como a su vez la relación que hay con la circulación sistémica, y entonces ahí hablamos del acoplamiento ventrículo arterial, lo cual pues sería uno de los objetivos principales al final cuando uno pues está ante una situación cardíaca más crítica, pues intentar mejorar ese rendimiento, si es que toca ponerlo inotrópico, si es que toca bajar la poscarga, si es que toca usar un vasopresor, etcétera. Eh, Casi siempre nos concentramos en la sístole, ¿cierto? En la contracción y cuando nos fijamos en el ecocardiograma, en el ultrasonido, pues queremos ver ese corazón, cómo se mueve, cómo se contrae, pero hay una fase pues que es tan importante en ese ciclo, es tan importante la sístole, que va a depender de esa capacidad de contracción, como la diástole, que es esa capacidad de relajación. Entonces, para un buen funcionamiento global debemos cumplir con el buen rendimiento, pues que todas estas fases pues se encuentren fisiológicamente bien, sanas. Entonces, pues había mencionado que el final de la diástole es justo aquí, donde hay un complejo QRS,
¿cierto? Aquí este sería el final de la diástole y el principio de la diástole es aquí, o el final de la sístole es al final de la onda T. Entonces, aquí como ya había mencionado, hay una fase inicial de relajación isovolumétrica, posteriormente una fase de llenado temprano, onda E, que de early, de fase de llenado rápido temprano, y luego pues vemos cuando se igualan las presiones, hay una fase de diástasis, esta diástasis va a depender de la frecuencia cardíaca, cada una de estas fases en la diástole eh, va a tener un determinante o un componente fisiológico el cual podría alterarse. Por ejemplo, en esta fase de relajación isovolumétrica, en un corazón que no tiene capacidad de relajarse rápidamente, eh, entonces esta etapa podría prolongarse un poco, reduciendo de esta manera el tiempo para el llenado rápido y al final pues generando un llenado ventricular insuficiente. De esta manera pues teniendo una disfunción diastólica. O si estamos frente a un corazón que estructuralmente está más rígido, por ejemplo, en una cardiopatía hipertrófica, podría presentar también eh, mayor resistencia o incremento en las presiones mucho más rápidos por tal motivo. Entonces, ese ventrículo pues alcanzaría las presiones con volúmenes más bajos antes del tiempo esperado, por lo tanto, pues también sería una alteración de la relajación. Y esta diástasis es especialmente importante o puede desaparecer en pacientes con taquiarritmias. Y esta última etapa, entonces, que es la de la contracción auricular, pues para aquellos pacientes pues, que presenten arritmias cardíacas, por ejemplo, la fibrilación auricular, esta onda podría estar abolida, básicamente, que sería otro de los componentes que aportarían al llenado ventricular. Pero bueno, venimos a hablar de ecocardiografía y esta es la imagen que todos quisiéramos ver, ¿cierto? Esta y pues, como otras más. Pero para nosotros construir esta imagen, necesariamente tenemos que partir de tener un conocimiento del equipo, tener un conocimiento de de la física, del ultrasonido, y de esta manera poder sacar provecho para construir una adecuada imagen. Entonces, conocer el equipo, desde lo más básico, desde dónde se prende, dónde se apaga, dónde elijo paciente, si quiero meter datos. Pero bueno, lo más importante entonces, uno, elegir los modos, los diferentes modos que vamos a usar. Por ejemplo, para la evaluación ecocardiográfica, vamos a usar modos como es el modo B o bidimensional o 2D, modo M o de movimiento, modo Doppler color, modo Doppler pulsado, para equipos más completos que nos permitan hacer evaluaciones adicionales, como es el Doppler continuo, sobre todo para evaluación de válvulas, y el Doppler tisular, que nos permite evaluar el 50% de la diastología, como lo mencionaré más adelante. Hay otros modos avanzados, como es el strain, pero bueno, sobrepasa el objetivo de la presentación. Para construir esa imagen, esa adecuada imagen, no solamente, bueno, entonces vamos a tener el modo, sino también conocer dónde están las herramientas, como es para el ajuste de la profundidad y como es para el ajuste de las ganancias. Y posteriormente, en la medida de que vamos conociendo un poco más, podemos mejorar nuestras imágenes aún más usando otras herramientas, como es la compensación de ganancias o saber elegir el traductor, que en este caso pues va a ser un sectorial. Además de eso, es importante también la práctica, el entrenamiento, el conocer los movimientos, el tacto fino, los diferentes movimientos como es el deslizamiento, como es el balanceo, como es el inclinarse o el abaniqueo, como llamado tilting, ¿sí? Los movimientos de rotación sin perder el foco, sin perder la vista, el plano pues que pues básicamente queremos evaluar. Nuestro paciente pues lo vamos a ubicar, puede estar en decúbito, pues en decúbito, puede estar en decúbito lateral, podríamos ubicarnos del lado derecho, podríamos ubicarnos nosotros del lado izquierdo, dependiendo de la destreza o las preferencias o las condiciones que están alrededor en el momento de evaluar pues, a nuestro paciente. Yo, pues, si voy a hacer ecocardiograma, o sea, si voy a hacer ecocardiograma, evaluación solamente de ecocardiograma, me ubico por lo general del lado izquierdo, del lado derecho del paciente, perdón. Pero si de pronto estoy evaluando pulmón, quiero ver si aquí hay derrame, pues usualmente me podría ubicar de este lado y complementariamente evaluar la parte cardíaca
pues así como está en este caso, pero a lo que le voy a dar especialmente importancia me gusta pues, del otro lado. A la hora de construir una imagen, entonces la había mencionado de que hay unos recursos, ¿cierto? Entonces uno, la ganancia. La ganancia es importante y es que, ¿cuál es la ganancia adecuada? La ganancia adecuada es en la cual yo pueda evidenciar o pueda ver bien el endocardio, ¿sí? El endocardio y la línea del endocardio. Esta sería una ganancia adecuada. En este caso, por ejemplo, veo la pared posterior del miocardio, pero no alcanzo a dilucidar bien dónde se encuentra ese endocardio y cuáles son sus límites. Por lo tanto, aquí hay muy poca ganancia. Y los excesos, por ejemplo, en el lado contrario, en el que hay demasiado brillo, entonces podría escapar la interpretación de algunas otras estructuras. La profundidad, en cuanto a la profundidad, lo ideal es que cuando estamos en este plano pues, de eje largo, ¿cierto? Como manera de ejemplo, es que pueda haber en la parte más profunda la aorta descendente, como la podemos ver acá. En este caso, pues básicamente no logramos verla, falta un poco más de profundidad para poder analizar bien las estructuras y no solamente porque quiera ver el músculo, sino porque de pronto se me puede estar escapando un derrame pericárdico, por ejemplo, que pueda estar por debajo de esto y está fuera del plano. O que esté muy profundo, en el cual pues prácticamente se está insonando la cama del paciente. Entonces, no, y esto básicamente a la hora de ver las estructuras, pues básicamente estoy mal utilizando todo este espacio de la capacidad del ecógrafo en estructuras pues que básicamente no voy a analizar. Entonces la idea es enfocarnos para de esta manera construir una mejor imagen. Tener en cuenta el indicador casi por convención universal, siempre va a estar hacia el lado derecho y pues el indicador, en el caso de cuando vamos a hacer un eje paraesternal, eje largo, por ejemplo, que nos ubicamos en el quinto espacio intercostal, apuntando hacia el hombro derecho, con el indicador mirando hacia el hombro derecho. Entonces, las estructuras que están apuntando hacia el indicador, pues básicamente es lo que va a estar de este lado y hacia el hombro derecho lo que voy a apuntar son las estructuras que están básicamente hacia la base. Por eso, en la imagen, pues pareciera que la viéramos invertida. Y el apex, pues, que estaría a lo contrario, pues la vemos hacia el otro lado, ¿cierto? Entonces, bueno, estas son las estructuras básicamente que están a nivel del tórax, que nos imaginamos que están ahí. Esto, pues, por lo general está aquí, sí, pero esto puede variar. Un paciente con una atelectasia, con una hernia diafragmática, un derrame pleural, puede desplazar el corazón y no siempre lo vamos a encontrar en ese quinto espacio intercostal con pues, para external y apuntando hacia el hombro. Y muchas veces incluso el plano, el eje puede ser incluso apuntando hacia la tetilla, por ejemplo. Entonces uno lo que tiene es que mirar la pantalla y ubicarse y de esa manera pues encontrar el plano. Entonces, a partir de esto pues vamos a comenzar a hacer los diferentes abordajes desde las principales ventanas, pues para nosotros pues, que practicamos el POCUS, ¿cierto? Estas son las ventanas recomendadas pues, eh, por convención. Digamos que los cardiólogos pueden tener muchas más, pues muchas otras ventanas específicas o hacerlo con vista a lo contrario, con el indicador o el señalador a lo contrario, dejando las estructuras, pues lo que está a la derecha, lo que está a la izquierda. Pero en el POCUS, estas son las nomenclaturas y la forma como lo aplicamos. Entonces, partimos desde un eje largo para external, ¿cierto? Como ya lo había mencionado, y estas son las estructuras básicamente que vamos a ver aquí. Entonces, aquí está el transductor mirando pues básicamente desde lo más superficial hacia lo más profundo, encontrándose aquí pues tejido celular subcutáneo, podría haber aquí algo de aireación de pulmón quizás, eh, pero nos chocamos aquí inmediatamente con el ventrículo derecho por debajo de este, entonces vamos a ver el ventrículo izquierdo y las estructuras con las cuales ya estamos bastante familiarizados, con el ventrículo derecho, la aurícula izquierda, la valva mitral, el tracto de salida de la aorta, la válvula aórtica y acá posterior la aorta descendente. También, a su vez, a veces lo vemos, a veces no lo vemos, como es el espacio pericárdico, ¿cierto? Entonces, así es como lo vemos.
una vez insonamos a nuestro paciente en ese foco, en ese plano. Entonces, aquí vamos a encontrar información valiosa, como es el movimiento de las diferentes paredes, la pared posterior, el septum, el, el tamaño del ventrículo derecho, el tamaño del ventrículo izquierdo, el grosor de estos mismos, cómo se da la apertura de las diferentes válvulas, de las diferentes valvas. Por ejemplo, aquí la mitral, que tiene una excursión un poquito limitada, la apertura de la órtica. También podríamos aquí en este mismo plano aplicar otros modos, por ejemplo, un modo M, podríamos pasar un modo M para hacer evaluación del ciclo cardíaco y evaluación un poco más específica de la sístole y de la diástole. También podríamos aplicarle color, con lo cual podríamos hacer algunas aproximaciones en el caso de insuficiencias valvulares, tanto aórticas como mitral. Luego, estando en este mismo plano, hacemos un giro de 90 grados hacia el hombro izquierdo, en el cual pues vamos a encontrar lo que es el eje corto. Entonces, en el eje corto, aplicando lo que es el tilting o abaniqueo, o lo que es el abaniqueo, vamos a encontrar entonces diferentes planos a este mismo nivel. Entonces, si estamos desde un eje largo para external, nos ubicamos pues a nivel central, por delante de las valvas mitrales, y hacemos el giro y vamos a caer aproximadamente hacia la altura más o menos de los músculos papilares. Ahí podemos ver la circunferencia de ese corazón, de ese ventrículo izquierdo, y haciendo ese abaniqueo podemos ver desde el ápex hasta la base del corazón, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí estamos a nivel de los músculos papilares. Si seguimos haciendo el abaniqueo, podríamos llegar hasta el nivel en el cual podamos ver la valva mitral desde su valva superior y valva inferior, y al lado pues el ventrículo derecho. Esta información pues es valiosa, dado que cuando hay aumento en las presiones hacia el ventrículo derecho, se puede producir un desplazamiento del septum hacia el ventrículo izquierdo, hacia la izquierda. En este plano, llamado plano de los grandes vasos, como reparo anatómico, vamos a tener en el centro la aorta con su característica trivalva, o el signo de Mercedes-Benz, valva trivalva, la cual tenemos la valva coronariana derecha, la valva coronariana izquierda, la no coronariana, y podemos ver ahí pues el funcionamiento de estos velos. Los otros reparos pues que tenemos alrededor de arriba, pues tenemos el ventrículo derecho, seguido a la arteria pulmonar, la valva pulmonar. Hacia este lado tenemos la aurícula derecha, la válvula tricúspide, y posterior tenemos la aurícula izquierda. Entonces, aquí pues también podríamos encontrar información valiosa. Si le ponemos aquí, por ejemplo, un color, podríamos ver cómo se dan los flujos en el caso de insuficiencias tricúspidas, en caso de hipertensión pulmonar. Si alcanzamos a tener un adecuado plano, pues a este nivel podríamos colocar aquí, por ejemplo, un doble expulsado, y podríamos hacer una estimación del VTI del ventrículo derecho, y de esa manera hacer una aproximación de la función sistólica del ventrículo derecho. Seguido a eso, vamos a pasar a este otro plano, que es el ápex, ¿cierto? Pues pasamos al ápex, a la punta del corazón, apuntando con el indicador hacia la axila. Usualmente ahí vamos a encontrar entonces el cuatro cámaras. Entonces en el cuatro cámaras tenemos las cuatro cavidades cardíacas: el ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, ventrículo derecho, aurícula derecha. Y aquí pues también vamos a encontrar información valiosa, como es una vista en la cual vamos a ver la contractilidad de las diferentes paredes pues, del corazón, tanto la pared lateral del ventrículo, el ápex, el septum, ¿sí? El funcionamiento de las valvas, tanto del corazón derecho como del corazón izquierdo.
el tamaño de las aurículas. En el caso de derrames, pues también podríamos observarlo cuando es significativo, o movimientos paradójicos, podríamos ver algunos defectos en las valvas, calcificaciones, podríamos ver aquí en caso de vegetaciones, ¿sí? O trombos intracavitarios en tránsito, pues podríamos observarlos acá también. O defectos de la contractilidad segmentaria o globales, aumento del grosor de este corazón o por el contrario, dilatación del mismo. Si hacemos una pequeña inclinación y un pequeño giro, podríamos encontrar entonces el plano de el 5 cámaras, en el cual pues nos aparece, aparte de las 4 cavidades, el tracto de salida de la aorta, ¿cierto? Es un plano ideal, pues, para, sobre todo cuando queremos calcular el gasto cardíaco. Más adelante haré un poco de énfasis en esta parte. El otro plano, pues complementario, que muchas veces es la única ventana que podríamos tener, a veces los pacientes en ventilación mecánica, a veces pacientes con difícil ventana, a veces el único recurso pues, que tenemos es la ventana subcostal, en la cual pues, podemos ver si apuntando hacia el lado lateral izquierdo, en este caso, podemos ver un plano parecido a este, pero si giramos, hacemos un giro con el indicador cefálico, podemos aquí incluso ver en una vista de eje corto, ¿sí? Es la ideal pues para cuantificación de los derrames pericárdicos o nos brinda información valiosa en el caso de que tengamos otras ventanas difíciles y que aquí pues básicamente es a donde encontremos las, la información que estamos necesitando. También se puede usar en reanimación. Es una ventana útil también para mientras se está haciendo compresiones, pues se puede mirar. Complementariamente, al final de la evaluación cardíaca, pues deberíamos revisar la vena cava, pues complementariamente a esto, dado que de, dependiendo del grado de colapsabilidad eh, y las dimensiones de esta, pues podríamos hacer unas estimaciones de la presión venosa central. Igual esto toca correlacionarlo muy bien de acuerdo al contexto clínico de nuestro paciente. Ese es otro tema amplio para discutir y analizar. Entonces hay diferentes escenarios en los cuales pues, a los que nos vamos a encontrar pues, con nuestros pacientes. Por ejemplo, en este caso, vemos que se nota un corazón hipercinético, ¿sí? Con una adecuada expulsión de la mitral. Muy probablemente estamos hablando así a simple vista de un corazón que tiene una adecuada contractilidad global, ¿sí? Pero que está ante un estado hiperdinámico. En este caso, pues salta a la vista este movimiento esta, porque está acá a nivel de las cavidades derechas, ¿cierto? Parece ser un trombo que está ahí girando y probablemente eh, podría estar correlacionándose con una enfermedad tromboembólica pulmonar. Vemos cómo ese corazón está un poquito hiperdinámico, vemos algo de movimiento paradójico a nivel del ápex, no alcanzamos a ver bien la pared lateral, pero muy probablemente son datos de disfunción ventricular y eso sumado a este hallazgo, estamos ante un tromboembolismo pulmonar y con datos ya sugestivos de disfunción ventricular. Vemos en este ejemplo, entonces vemos un corazón que se mueve menos, ¿cierto? Se mueve, pareciera tener una alteración contráctil global. Vemos como el septum casi no se mueve, un poquito mejor hacia la pared basal, en su porción posterior. La, la expulsión de las mitrales se ven bastante limitadas, con una adecuada apertura de la aórtica impresiona, con un discreto o leve derrame pericárdico. Son los hallazgos que podemos ver aquí. Si le podríamos poner aquí un doble color, miraríamos si hay algún grado de insuficiencia, por ejemplo, pero claramente a simple vista es un corazón que nos muestra que tiene una alteración global de la contractilidad. Este es un caso parecido, pero vemos, a diferencia del anterior, vemos cómo se mueve mejor la pared posterior. Entonces compensa un poco el gasto este movimiento de la pared posterior y el septum pues se mueve mucho menos. Entonces, alteración segmentaria de la contractilidad, que es un contexto de nuestro paciente, pues tocaría analizar qué puede estar pasando, si es algo agudo, algo crónico, ¿cierto? En este caso, pues vemos cómo esta pared lateral se mueve pues muy enérgicamente, pero vemos cómo hacia el ápex se mueve menos
y hacia este lado aquí pues también pareciera moverse un poco menos. Entonces, podría tratarse o quizás, no sé si de pronto un Takotsubo, o si una enfermedad coronaria con compromisos segmentarios, ¿cierto? En este caso, pues vemos un corazón que impresiona verse mover muy bien hacia la pared posterior, la valva mitral es de una expulsión como hasta la mitad. Ahorita hablaré un poquito de eso. Y el septum, aquí se ve un poquito adelgazado. Cuando hay adelgazamientos, podremos hacer una inferencia de que hay trastornos de la contractilidad, ¿cierto? Entonces, donde segmentariamente hay un compromiso de la contractilidad, ese músculo se va debilitando y se va adelgazando. Entonces, son datos sugestivos también de alteraciones contráctiles. No solamente ver el movimiento, sino el grosor y el adelgazamiento. Esto ya lo habíamos visto, ¿cierto? Entonces hay un trombo en tránsito y si esto además se correlaciona con en un eje corto el signo de la D, el signo de la D, tanto en sístole como en diástole, con aumento de las cavidades derechas, desplazamiento del septum, entonces estamos hablando de aumento de las presiones intra, eh, pues aumento de las presiones, sobrecarga de presión, en este caso, asociado a lo anterior, estamos hablando de un tromboembolismo pulmonar. Y si analizamos en 4 cámaras, podríamos encontrar este movimiento paradójico pues, a este nivel, sugestivo con aquinesia o hipoquinesia de la pared lateral, sugestivo de un signo de McConnell, ¿cierto? También signo de disfunción ventricular. Otra de lo que podemos evaluar, pues el pericardio. El pericardio, en la medida de que qué tan rápido se instaure ese derrame pericárdico, eso también le va a dar tiempo al pericardio de que se vaya adaptando o no le dé tiempo. Si ese derrame es rápido, no le va a dar tiempo de adaptación y el estrés va a estar limitado y rápidamente va a alcanzar altas presiones ese pericardio, ejerciendo de esta manera con poco volumen, con presión sobre el corazón y de esta manera clínicamente un taponamiento cardíaco. Para los que se producen de forma un poco más lenta y más crónica, le da tiempo a ese pericardio de distenderse y es así como podemos ver grandes volúmenes sin taponamiento, pero una vez sobrepasa esa capacidad de estrés, de adaptarse, entonces a partir de este momento comienzan a aumentar significativamente las presiones y ser clínicamente o evaluar, pues puede ser evaluablemente evidente ese taponamiento cardíaco. Entonces aquí vemos un derrame pericárdico, pero en el cual podemos ver que tenemos un corazón que en general parece contraerse bien, el ventrículo no parece tener movimientos paradójicos, igualmente las aurículas. Hay derrame pericárdico, podría cuantificarse, medirse, probablemente 1 centímetro, pero sin repercusión hemodinámica. En este caso, pareciera comprimir un poco el ventrículo derecho. No alcanzo a ver bien acá, pero quizás pueda haber algo de movimiento paradójico ya sugestivo de algunos movimientos, de algunos datos clínicos tempranos de taponamiento. Y este corazón se ve un poco más hiperdinámico que el anterior. Es importante en la evaluación el reparo de la aorta descendente, tenerlo dentro del plano, porque en el caso de un derrame pericárdico podemos diferenciar entre un derrame pericárdico y de un derrame pleural. Lo que está delante, lo que se ve delante del botón aórtico es el pericardio y lo que se ve por detrás sería un derrame pleural. Es importante para no confundir. En este caso, pues también tenemos un derrame pericárdico, pero mire cómo se da ese movimiento paradójico de la aurícula, ya eso es un dato sugestivo claro de taponamiento cardíaco. Y en este caso, si créanme, le ponen fe, esto es un eje largo para external, este será el ventrículo izquierdo, acá arriba estaría el ventrículo derecho, y vemos cómo ese ventrículo derecho se colapsa prácticamente con, en la fase sistólica, en la fase diastólica. Entonces, paradójicamente se contrae y eso es un dato característico de un signo típico del taponamiento cardíaco. Estos pacientes pues, necesariamente necesitan un drenaje urgente. Otro dato importante, bueno, ya le había mencionado, el signo de la D. Es importante saber que esto es lo normal, ¿cierto? Que el corazón sea así redondito, una circunferencia en la medida de que hayan trastornos segmentarios, pues esto podría cambiar, visualmente se podría ver un poquito anómalo, pero cuando nos estamos fijando pues básicamente en el septum, ¿cierto? Que sería esta porción acá que tendría contacto con el ventrículo derecho. Cuando hay aumento en las presiones dentro del ventrículo derecho puede haber un desplazamiento de este septum, como en este caso, tanto en sístole como en diástole, entonces hablamos de una sobrecarga de presión,
Pero si esa sobrecarga se da solo durante la diástole y no durante la sístole, entonces estamos hablando de una sobrecarga de volumen. Es importante diferenciar esto porque de esta manera pues vamos a poder tener también una herramienta clínica eh, precisa para tomar decisiones. En el caso de la sobrecarga de volumen, pues el pilar sería manejar esa sobrecarga con diuréticos, por ejemplo, y en este caso, pues muy probablemente tocará tratar ese tromboembolismo pulmonar. Son dos conductas completamente diferentes. Entonces el ultrasonido pues lo vamos a emplear para diferentes tipos de abordajes dependiendo de qué es lo que estoy pensando, así voy a hacer una evaluación dirigida, pues si es un síndrome coronario, si es una disección aórtica, si es un tromboembolismo pulmonar. En el caso del choque, entonces tratar de hacer una aproximación de la etiología del choque, ¿cierto? O en el caso, por ejemplo, en la urgencia, cuando estamos usando líquidos y queremos ser precisos con, con, con mirar la respuesta a volumen y todo esto. Entonces, haremos una evaluación dirigida a esto. Entonces, es importante conocer en lo posible cómo hacer un gasto cardíaco. Pero entonces, para saber por qué y por qué podemos hacer un gasto cardíaco con esta herramienta, esto parte desde la física en la cual eh, en en un cilindro, si conocemos la base, el área de la base, conocemos la altura, entonces de esta manera podríamos calcular el el volumen dentro de ese cilindro. Y si este volumen luego lo multiplicamos por la frecuencia, en el caso del corazón, pues vamos a tener eh, el gasto cardíaco. Entonces, de esto sale una extrapolación, si conocemos la base. Para esto hay unos principios. Entonces, uno que debemos tener, donde se va a evaluar, el flujo tiene que ser laminar, no debe ser turbulento. Por eso si hay, por ejemplo, estenosis, no es adecuado usar un Doppler pulsado y porque vamos a tener, pues, velocidades muy altas y nos, pues, la evaluación pues, no sería la más adecuada, por ejemplo. Entonces, si conocemos la base, y la extrapolación de la altura, entonces, se hace con la integral de velocidad-tiempo. Entonces, la integral de velocidad-tiempo va a reemplazar la variable de la altura. Entonces, si tenemos la base, que sería el tracto de salida de la aorta, la área del tracto de salida de la aorta, y eso multiplicado por la integral de velocidad-tiempo, pues vamos a poder obtener un cálculo del gasto cardíaco. Es importante conocer o las diferencias en la anatomía de tanto del ventrículo izquierdo, como en este caso vemos que es una circunferencia casi perfecta, ¿cierto? Es un cilindro que se va cortando, pero se va cortando de manera simétrica. Por lo tanto, es ideal el ventrículo izquierdo para tomarlo como parámetro para hacer evaluaciones de ese cilindro perfecto que nos mostraban en un principio, con lo cual podríamos hacer una estimación, una aproximación del volumen. Entonces, pero esto no solamente podría hacerlo aquí, esto podría hacerlo en cualquier parte del circuito siempre y cuando se cumpla con esa premisa, ¿cierto? Entonces, en el caso de una aurícula derecha, perdón, de una válvula mitral no enferma, ¿cierto? Sin insuficiencias, sin estenosis, si nosotros conocemos también el área de esa válvula mitral, si nosotros le aplicamos un doble pulsado ahí pues para el llenado podemos ver el volumen de llenado diastólico, perdón, el volumen de llenado ventricular, y esto reemplazaría entonces de igual manera tanto la base como tendríamos el BTI del llenado y de esta manera podríamos estimar también el volumen sistólico. Esto no se hace de manera rutinaria, pero solamente lo digo a manera de información que es posible también hacerlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para calcular el gasto cardíaco, uno en un eje largo para external, nos vamos a enfocar, no siempre tiene que tener esta imagen así perfecta, ¿cierto? A veces tenemos pues malas, difíciles ventanas, pero con que logremos enfocarnos en el tracto de salida para hacer nuestra correcta medición, pues ya nos damos por bien servidos. Entonces, nos ubicamos en este plano, aquí vemos la valva aórtica, cómo se abre, ¿cierto? Entonces, el momento en el que estas estén completamente abiertas,
ahí, justo ahí, es donde vamos a hacer la medición del tracto de salida. Es importante tener en cuenta que de acuerdo a la ecuación podemos ver que eh, ese, el área de la aorta del tracto de salida sería el diámetro entre 2 elevado a la 2. Entonces, al elevarse a la 2 es muy susceptible de que si yo aquí hago una medida, puedo sobreestimar el gasto, puedo infraestimar el gasto si no hago una adecuada medición. Entonces, una vez tenga esta medida, en este caso 1.8, pues, luego pasamos a un 5 cámaras, en el que logremos ubicarnos. Es importante también en este plano estar bien alineados desde el apex y bien alineados con el tracto de salida, dado que una vez coloquemos aquí el Doppler pulsado, eh, si no estamos alineados, pues la medición no va, por el ángulo no va a ser adecuadamente detectado por el equipo el flujo eh, correcto pues que yo estoy midiendo. Entre más paralelo esté, entre más vertical, entre más paralelo esté, más fidedigno va a ser. Si de pronto tengo dudas en qué sentido está yendo el flujo, podría ponerle un doble color y mirar hacia dónde se dirige el flujo. Y algunos ecógrafos tienen la posibilidad de corrección del ángulo, con lo cual podría ser una mejor medición o que sea esta pues más fiable, más fidedigna. Y de esta manera, pues entonces voy a tener una integral de velocidad-tiempo, que sería esta, la cual se le hace un trazado alrededor y me estaría dando lo que es el BTI o la velocidad integral tiempo, y ya teniendo entonces el área del tracto de salida en el eje corto, en el eje para externar eje largo, más el BTI, entonces ya podría entonces aplicar la ecuación multiplicando el área por el BTI, y de esta manera tengo el volumen sistólico, ¿cierto? Pues ahí tendría el volumen sistólico. Y si lo multiplico por la frecuencia cardíaca, entonces ahí tendría el gasto cardíaco. Y si lo multiplico por el área de superficie corporal, entonces tendría el índice cardíaco. Esto mismo podría aplicarlo, como lo había dicho, en un grandes vasos, en un plano, en una vista de grandes vasos, si tengo la posibilidad, en el tracto de salida de la pulmonar, ahí ubico el Doppler pulsado y también voy a hacer un BTI. El gasto cardíaco del ventrículo derecho es el mismo del gasto cardíaco del ventrículo izquierdo. Entonces, si tengo un adecuado gasto del ventrículo derecho, ya ahí vamos infiriendo y estimando de que nuestro ventrículo izquierdo pues también va a tener un adecuado gasto. Y este es un ejemplo de la mitral. Entonces, si sé cuánto mide la mitral y si le aplico un BTI al llenado ventricular, entonces de esta manera también podría hacer una aproximación y una estimación del gasto cardíaco. Esta es la manera convencional como lo hacemos, con las valvas bien abiertas. Aquí hacemos la medición, guardamos este numerito, en algunos equipos lo guardamos directamente, el graba, ¿cierto? Y recordemos el ciclo cardíaco. Entonces aquí tenemos un electro, idealmente siempre deberíamos tenerlo, pero no siempre lo tenemos. Y la diástole, ¿dónde termina la diástole? Aquí, justo aquí en la R, ¿cierto? Donde hay una R, ahí termina la diástole. Y justo ahí comienza entonces la sístole. Aquí tenemos la sístole. ¿Y dónde termina la sístole? Al final de la T. Entonces aquí termina la T, aquí termina la sístole. Esta aquí es una señal que usualmente buscamos ver y representa el cierre de la valva aórtica. Y seguido a eso, todo este espacio que hay acá representa entonces la diástole ventricular. Entonces, a manera de resumen, si tenemos el área del tracto de salida del ventrículo izquierdo, tenemos el BTI, lo multiplicamos y esto multiplicado pues por la frecuencia nos va a dar el gasto cardíaco. El ciclo cardíaco, entonces, ¿qué más tenemos que interpretar de este ciclo cardíaco? Muchas veces vemos estas imágenes y no las entendemos. Y no las entendemos. Entonces, fíjense arriba el trazado electrocardiográfico. Vamos a partir de dónde termina la diástole. Entonces, la diástole termina donde hay un QRS. Aquí hay un QRS, justo aquí termina la diástole. Vamos a usar este que está la señal. Entonces, QRS, aquí termina la diástole y termina la diástole, aquí comienza la sístole, ¿cierto? Entonces aquí hay fíjense cómo se ve la trama de este músculo, se ve lisa, se ve paralela cada fibra una de la otra.
Aquí hay una contracción ventricular, pero isovolumétrica, mire que no hay un cambio de volumen, y posteriormente sí comienza a haber un cambio en el volumen, que sería la fase de eyección. ¿Y dónde termina la sístole? Al final de la T. Entonces estamos aquí y justo aquí termina la sístole, que sería aquí en esta T, más o menos aquí a este nivel. Si no tenemos el electro, entonces donde se ve el espacio más estrecho, aquí entre estos dos niveles, esto es en un modo M, en un paraesternal, perdón, en un paraesternal eje largo por delante de las valva mitral. Ahí aplicamos un modo M y esta es la información pues, que estamos viendo, ¿cierto? Y luego de este cierre, entonces viene la fase de relajación isovolumétrica, que sería esta fase en donde no cambia el volumen, pero posteriormente viene una fase de llenado rápido que corresponde a todo esto. Aquí estaría la diástasis, probablemente aquí con esta onda P, aquí hubo un aporte de una patada auricular, completando el llenado ventricular y finalmente llegando nuevamente a una onda a un complejo QRS, dando inicio a una nueva sístole, ¿cierto? El inicio de un nuevo ciclo. Esto si estamos ubicados un poco por delante de la valva mitral, pero si ahí mismo nos ubicamos sobre el plano de la mitral, sobre el plano, no directamente sobre la valva, sino sobre el velo, donde el velo pareciera que diera como un latigazo, que es esto que se ve acá, ¿cierto? Entonces, vamos a ver algo interesante. Entonces, nos ubicamos nuevamente. El QRS, aquí termina la diástole. Fíjense que viene precedida de una patada auricular, el velo de la valva mitral. Y aquí pues básicamente comienza una sístole, esta sería una fase de sístole, aquí sería el final de la sístole, que corresponde entonces al inicio de la diástole. Inicialmente no hay cambio en el volumen, pero luego comienzan a aumentar las presiones en la aurícula derecha, sobrepasan las del ventrículo y se abre la mitral. Entonces aquí se abre la mitral, seguido a eso hay un llenado ventricular, se da el llenado ventricular, luego se igualan las presiones y la valva mitral tiende a cerrarse o estar entreabierta y al final hay una contracción auricular, que aquí estaría la P, hay una contracción auricular que le da nuevamente ese impulso para apertura nuevamente de la valva mitral y entonces aparece esta imagen aquí como si fuera como una M o como si fuera una onda EA. ¿Se le hace familiar? Pareciera que sí, ¿cierto? Pero esto visto desde un modo M en un eje largo para external, pero viéndolo desde la perspectiva de la valva mitral. Cuando lo vemos en el cuatro cámaras, con el doble pulsado, pues ahí básicamente estamos viendo el flujo que se da a través de la valva mitral, desde la aurícula hacia el ventrículo. Y nuevamente, pues iniciando un nuevo ciclo. Viendo esto y viendo la importancia de esto, entonces nos damos cuenta como un corazón que se contrae bien, entonces me va a generar una adecuada excursión de esa valva mitral, una adecuada apertura para que se dé un adecuado llenado, ¿cierto? En ocasiones cuando esa valva mitral se encuentra enferma, esclerótica o insuficiente, pues, pues podría no ser una medida adecuada para poder estimar el funcionamiento de ese ventrículo, pero en caso de que esta valva no tenga este tipo de patologías, puede ser una forma práctica de estimar la función ventricular. Y podemos hacer una medida de esa punta, de ese velo de la mitral hasta el septum, y es lo que se conoce como el septum. Si mide menos de 7 milímetros, se correlaciona con una adecuada función ventricular, y si mide más de este, pues de acuerdo a qué tanto mida, entonces va a haber una correlación con la fracción de eyección, podríamos hacer, o una estimación de la función. Otras, así como el TAPSE para el ventrículo izquierdo, también existe uno para el ventrículo derecho, que es el MAPSE. Otras que se usan poco, pero que para que sepan que existe, que es el cambio fraccional de área, podríamos hacerlo tanto al final de la diástole como al final de la sístole, aplicar la ecuación, el volumen de fin de diástole menos el de sístole sobre la diástole por 100, y si es mayor del 40%, pues se considera normal. Esto en un eje corto, ¿cierto? En un eje sobre el plano del eje largo, por delante de las valvas mitrales, por delante cuando me
refería por delante o que cortara la valva sería más o menos a este nivel, pero por delante sería aquí si queremos hacer cuantificación de las cavidades. Entonces, aquí podríamos hacerlo tanto en el modo B, como en este caso, podríamos hacerlo en el eje corto, como en este caso, o podríamos pasar aquí un modo M, como en este caso. Y aquí básicamente lo que vamos a estimar es el volumen al final de la diástole, el volumen al final de la sístole. Entonces, aplicamos la misma ecuación, volumen al final de la diástole menos el final de la sístole sobre el final de la diástole por 100 y se considera normal una fracción de acortamiento por encima de 25%. Entonces, es una forma de aproximarse también al funcionamiento ventricular. Usualmente estamos familiarizados con que los cardiólogos nos reporten esto, ¿cierto? La fracción de eyección. Ellos tienen varias maneras de hacerlo. Esta es una de las tantas. Entonces, cuantifican el volumen ventricular tanto al final de la diástole como al final de la sístole y a esto pues se aplica la ecuación y de ahí nace la fracción de eyección. Para evaluar la función del ventrículo izquierdo, perdón, del derecho, así como había mencionado el MAPSE del derecho, también lo aplicamos en el izquierdo. Eh, y esa distancia, cuando es mayor de 16, pues se considera normal, cuando es menor, pues se considera que hay una disfunción ventricular. Para algunos, no, pues es bastante discutido también esta variable, para algunos la ven como una variable estática y le gustan más las variables dinámicas, por ejemplo, un BTI del ventrículo derecho, con lo cual estaríamos evaluando mejor lo que es la función del ventrículo, pero bueno, esto sería para discusión. Y ya casi para terminar, entonces le he hablado mucho acerca de, no me he enfocado en si hay una disfunción sistólica, si hay una disfunción diastólica, sino en comprender de manera general y global qué está sucediendo dentro de ese ciclo cardíaco y cómo yo extrapolo esa fisiología del ciclo cardíaco acá al ultrasonido. Entonces, cuando voy a evaluar la diástole, ya les he mencionado las diferentes, las 4 etapas de la evaluación de la diástole. Entonces, vamos a ubicarnos, siempre les digo, vamos a ubicarnos dónde termina la diástole. Entonces, la diástole termina aquí. La sístole, perdón. No, si la diástole. ¿Dónde termina la diástole? Aquí, en donde comienza un nuevo complejo. Entonces, aquí, esta etapa de acá sería sístole. Entonces, pero ¿dónde comienza la diástole? Al final de la T. Al final de la T es donde termina la sístole. Esta etapa, este pedacito de aquí sería la fase de contracción isovolumétrica, perdón, esta sería la relajación isovolumétrica, que posteriormente estaría seguida de una fase de llenado rápido, ¿cierto? Una fase de llenado ventricular rápido. Seguido a esto se igualan las presiones entre el ventrículo y la aurícula, por eso se van cayendo estas presiones a este nivel, se produce la diástasis, y seguido a eso viene la contracción auricular con ese aporte de ese 20% en los corazones sanos. Entonces aquí tenemos la onda A, por la contracción auricular, y si vemos aquí en el electrocardiograma, entonces vemos aquí que inicia un nuevo QRS, entonces aquí estaría determinado el final de la diástole y sería el inicio de la sístole. Entonces, estas serían las etapas de la diástole. Hombre, si hay un trastorno de la relajación del músculo, pues le va a tomar más tiempo, como lo había mencionado. Entonces, este tiempo aquí se prolonga, restándole tiempo al llenado. Entonces, esta onda, la onda E, va a estar podríamos encontrarla de menor tamaño y ahí podríamos hacer una interpretación de que hay una alteración del llenado ventricular, de la diástole ventricular. Si el corazón está con taquicardia o frecuencias cardíacas muy rápidas, entonces podemos tener aquí un acortamiento de esta etapa o desaparecer, incluso puede venir aquí y de una vez aparecer aquí nos da. Si tenemos arritmias cardíacas, por ejemplo, que como FA, entonces no va a haber esta patada auricular suficiente, por lo tanto no va a ser esta tan prominente y la relación también de ese llenado también se va a ver al final afectado. Es importante ubicarse, debe estar ubicado por encima del nivel de donde están las valvas mitrales para hacer una correcta medición. Si estamos al mismo plano, al mismo nivel, vemos aquí cómo aparecen algunos artefactos y vemos cómo las curvas son un poco diferentes y podríamos interpretar de manera errónea esa evaluación. Esto en un Doppler pulsado. Entonces, en el Doppler pulsado, como estamos viendo, estamos dentro de las cavidades. Entonces, lo que estamos viendo es el flujo
que se da desde la aurícula hacia el ventrículo, en la fase de llenado, principalmente lo que estamos evaluando. Pero la diástole no solamente es el flujo dentro de las cavidades, sino también lo que está sucediendo en la relajación de ese músculo. Por lo tanto, hasta aquí tendríamos el 50% de la información. El otro 50% es qué sucede en la fase de relajación a nivel muscular, y para eso existe el recurso de el Doppler tisular. Entonces, el Doppler tisular se ubica a nivel de la base del septum, ahí por encima del anillo mitral, aquí a este nivel. Eh, y entonces también vamos a aplicar los mismos conceptos. Entonces, vamos a partir para que nos ubiquemos aquí dentro de esta imagen, que pareciera haber cosas aquí que no entiendo, pero siempre parto de dónde termina la diástole. Aquí termina la diástole, donde está el QRS. Aquí estamos, entonces, a lo que termina el QRS comienza una sístole, ¿cierto? Tú termina la diástole, perdón, a lo que termina una diástole inicia una sístole. Entonces aquí viene la sístole ventricular, por eso esta onda aquí se llama onda S. Luego aquí hay un cierre de la válvula, de la valva aórtica, se da esta mosquita, y la sístole termina aquí, justo donde termina el QRS, perdón, la T, al final de la T. Entonces, al final de la T, luego viene una fase de relajación isovolumétrica, luego viene una fase de llenado ventricular rápido, que sería aquí esta onda E. Luego se da la etapa de la diástasis, esta etapa de la diástasis va a depender de la frecuencia, y al final con la contracción auricular, entonces va a aparecer la onda A. Prima, E prima, A prima, S prima. Estas son convecciones para el Doppler tisular. Lo que hay que entender de la diástole es básicamente esto. Si ya comenzamos a encontrar de que hay una onda E con una relación disminuida, pues ya estamos haciendo una inferencia de que hay una alteración de la relajación ventricular, ¿cierto? Una disfunción diastólica, perdón. Y complementariamente a esto, se debe hacer también la evaluación tisular, y aquí pues también vamos a encontrar si la onda E' es menor, entonces vamos a inferir de que hay una menor relajación, por lo tanto un grado de disfunción de la relajación ventricular, un grado de disfunción diastólica. Entonces, es así como hemos revisado todo el ciclo cardíaco desde la fisiología y lo hemos traído a la evaluación del ultrasonido, y de esta manera pues tener un mejor entendimiento de fisiológicamente qué es lo que está pasando con mi paciente, y con eso pues al final eh, saber qué mejores decisiones tomar. Muchas gracias.